hacia la ciencia de la psicología. La idea de que la psicología podía convertirse en una ciencia ganó terreno en el siglo XIX. Para conseguir esto, fueron fundamentales los avances en el campo de la fisiología y el desarrollo de los primeros métodos experimentales para el estudio de la mente. Entender el cerebro y el sistema nervioso. El cerebro. Hasta ahora, en nuestra revisión de la historia de la psicología, hemos visto que esta era principalmente una parte de la filosofía. Hartley construyó su psicología sobre los principios de la filosofía asociacionista y se limitó a respaldarla con la explicación especulativa de Newton. Franz Joseph Gall, considerado como el fundador de la neurociencia cognitiva porque fue el primero en tomar en serio la idea de que el alma se siente en el cerebro. Por lo tanto, el estudio de la naturaleza humana debía tomar como punto de partida aquellas funciones del cerebro que dan lugar al pensamiento y a la acción. Los antecedentes filosóficos frente a los que reaccionó Gall fueron el empirismo, el asociacionismo francés y especialmente el sensualismo de Condillac. El sistema nervioso, la vía de entrada y de salida. En 1822, Magendie anunció el descubrimiento de implicaciones trascendentales a largo plazo para la neurociencia, anteriormente basándose en disecciones realizadas post-mortem. El filósofo inglés Charles Bell había distinguido entre dos conjuntos diferentes de nervios en la base de la columna vertebral, donde uno de ellos es formado por nervios sensoriales, transmitiendo información al cerebro, mientras que el otro formado por nervios motores, que llevan la información del cerebro a los músculos. Un hito posterior en el estudio de las funciones del encéfalo pareció sugerir que Gall tenía razón al afirmar que las distintas áreas del cerebro son responsables de los distintos procesos mentales. Este descubrimiento fue obra de Paul Broca. En contra de esta concepción estaba la observación de que los hemisferios cerebrales parecían insensibles. Esto confirmaba la idea de Florence. El surgimiento de la teoría refleja del cerebro. Este descubrimiento animó a otros a intentar trazar el mapa del cerebro localizando en él todas las funciones sensoriales y motoras. Nació así una nueva frenología en que se asignó una función sensorial o conductual concreta a cada región del cerebro. Esta teoría suponía una nueva oportunidad y un desafío para la psicología. Si esta teoría era correcta, la psicología de la conciencia era absolutamente inútil. La frenología es una antigua teoría que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad de un individuo, así como sus tendencias criminales, basándose tan solo en la forma del cráneo, la cabeza y las facciones. Fue desarrollada alrededor del año 1800 por el neuroanatomista alemán Franz Joseph Gall y fue extremadamente popular durante el siglo XIX. Actualmente se la considera una pseudociencia, ya que no presenta ninguna validez. Sin embargo, ha merecido cierto mérito como protociencia por su contribución a la medicina, con sus ideas de que el cerebro es el órgano de la mente y que ciertas áreas cerebrales albergan funciones específicamente localizadas. Nuevos métodos para la psicología. La medición mental y la manipulación experimental de la mente se llevaron a cabo en el siglo XIX y quedó así preparado para fundar la psicología experimental, la cronometría mental. El primer procedimiento cuantitativo para medir los procesos mentales surgió de la astronomía. Los astrónomos tenían la tarea de anotar el momento exacto en que una estrella entraba al campo visual y contaban los segundos hasta que la estrella atraviese la retícula. Esta anotación era muy complicada, pues un pequeño error significaba diferencias para calcular la posición exacta de las estrellas en la galaxia. Un astrónomo alemán, Wiesel, comparó sistemáticamente los tiempos de tránsito de diferentes astrónomos y descubrió que los registros de velocidad eran diferentes en todos. Para corregirlo, elaboró unas ecuaciones personales que permitieron neutralizar la diferencia entre los cálculos astronómicos de los astrónomos. A ellos les reconocemos la investigación de algunos procesos mentales como el juicio. La cronometría mental ofrece un modo objetivo para medir los procesos fisiológicos y mentales que no pueden observarse directamente. Este método fue adoptado por Wundt. La psicofísica. Borg, antiguo exponente de los historiadores de la psicología, considera que Fichtner concibió y desarrolló la primera investigación sistemática de la psicología experimental. Fichtner se dio cuenta que el contenido de la conciencia se podía manipular controlando los estímulos a que se expone a la persona. Gracias a este control es posible experimentar con la mente. Cuantificó las sensaciones de forma indirecta al variar sistemáticamente el valor absoluto de los pares de estímulo y la diferencia entre ellos y observar cuándo
los participantes perciben la diferencia y cuando no lo notan. Los test mentales. Surgió en el siglo XIX. Es una forma de medir la mente. Fue fundamental para la psicología aplicada. Fueron puestos al servicio de la educación pública. A medida de que los alumnos ingresaban a nuevas escuelas, se intentó establecer criterios a nivel académico, es decir, evaluar a los estudiantes en relación con los criterios y medir las diferencias infantiles en las capacidades mentales. Los test mentales estaban orientados a medir con rigor las diferencias individuales. En este video vamos a hablar de Maximilian Wilhelm Wundt, el cual es considerado por muchos el padre de la psicología experimental o científica. Anteriormente a Wundt, la psicología quedaba en un limbo a medio camino entre la filosofía, es decir, el estudio de la psique, el alma o el conocimiento, y la medicina o la fisiología, que eran las bases o los rudimentos de luego lo que sería la psiquiatría. Precisamente a través de las investigaciones de Wundt se va a desarrollar un estudio de la conciencia. Él estudia el cerebro, el cuerpo, el sistema nervioso, cómo se reciben los estímulos sensoriales y cómo ingresan hasta el cerebro y las reacciones, pero sobre todo cómo son percibidos dichos estímulos por la conciencia, es decir, este aspecto subjetivo de lo cual se ocupa la disciplina psicológica. Él funda el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig en 1879, en el cual a través de la técnica de autoobservación rigurosa, es decir, bajo condiciones experimentales controladas y medidas, o introspección. A través de esta introspección va a estudiar los tiempos de reacción frente a estímulos, la percepción de los colores, la luminosidad, fondo y trasfondo, las ilusiones visuales, las asociaciones de palabras y los tiempos de reacción frente a asociaciones de palabras y la memoria. En este laboratorio, durante sus 20 años de trabajo, se registran más de 100 experimentos controlados científicamente. Esto va a sentar las bases de la disciplina psicológica rudimentariamente en lo que luego serán las diferentes ramas o campos de investigación. El estudio de la percepción y de las ilusiones va a ser fundamental para la Gestalt. También va a ser un estudio sobre los valores sociales, fundamental para la psicología social o la metapsicología. Y desde luego las bases de la experimentación con asociaciones de palabras será luego retomada por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Los test en Gran Bretaña. Galton sentía mucho interés por los rasgos mentales en su obra El genio hereditario. Toda capacidad de un hombre se acopla en la herencia. Por ejemplo, si vemos una familia de médicos, pensamos que en sus futuros primogénitos de esa familia también serán médicos. Es como una cadena de herencia. Galton se basaba mucho en poder medir la inteligencia, ya que él pensaba que era la capacidad más importante. Galton intentó medir la inteligencia de forma más precisa y directa. Se decía también que mientras la cabeza era más grande, habría más inteligencia. Él estableció un laboratorio antropométrico. Se convirtió en uno de los 3 modelos más importantes del trabajo psicológico. Muchas personas asistían por los test mentales. Fue él quien diseñó los test de inteligencia que al final resultaron siendo un fracaso. Los test de Francia. Alfred Binet se enfocó en poder medir la inteligencia de forma más eficaz y duradera. Se dedicó a la psicología. Binet, para poder diagnosticar entre los niños algún retraso, elaboró una batería de test prácticos que consisten en un conjunto de tareas intelectuales que pudieran realizar los niños con normalidad a determinadas edades. El test de Binet era tosco pero eficaz. Fue utilizado por muchos psicólogos que se encargaban de niños con epilepsia, autismo o retraso cognitivo. La prueba de Binet permite medir la edad en cualquier niño y esta podría relacionarse con su edad cronológica. Los test mentales se han convertido en una importante fuerza social, ya que la educación y las carreras profesionales de las personas se han visto influidas. La filosofía en el umbral de la psicología. Alexander Bain quiso unir la psicología y la fisiología de tal modo que los fisiólogos empiecen a apreciar el verdadero objetivo de sus investigaciones sobre el sistema nervioso. Así Bain unió la fisiología al asociamiento con la fisiología sensorial motora para conseguir una psicología humana unificada. La influencia de Bain en la psicología fue notable y duradera. Quería llegar a explicar las acciones del ser humano, no solo la conciencia. Taine presenta una
psicología asociativa similar a la de Bain, defendiendo las ideas. Taine proponía que las sensaciones conscientes solo eran conscientes de una forma marginal. En Alemania, la psicología filosófica hubo que enfrentarse al complejo legado del idealismo kantianos. Para ellos, la psicología solo estudiaba a una persona o un conjunto de personas si aspiraban a alcanzar el conocimiento platónico trascendente de un espíritu absoluto. La psicopatología es la última raíz más importante de la psicología en el estudio de las mentes con trastornos. Psiquiatría y neurología. En la Edad Media, los enfermos mentales vagaban por la calle. Hasta que llegó la Edad Moderna, ya existían manicomios públicos y privados. El término psiquiatría fue acuñado por Johann Christian y fue creado por el Proyecto Ilustrados. El nuevo objetivo de la psiquiatría era convertir los manicomios en lugares de tratamiento para personas. La terapia moral aspiraba a curar a los enfermos mentales en vez de limitarse a aislarlos. En 1801, un influyente manual de Philipp Pinel convirtió la terapia moral en un modelo de psiquiatría práctica en los enfermos mentales. Las universidades alemanas abrieron sus puertas a la psiquiatría algo antes que a la psicología, en 1865, gracias a los esfuerzos de Wilhelm. La figura clave en el desarrollo de la psiquiatría moderna fue Emil Kraepelin. Era un psiquiatra al que le fascinaba la psicología y que había realizado estudios en el laboratorio de Wundt. Los trastornos menos graves que la locura, como por ejemplo la neurosis, eran tratados por los neurólogos. Orientaciones teóricas en psiquiatría y neurología. Aunque el reconocimiento del valor de la psicoterapia fue en aumento, la mayor parte de los psiquiatras y los neurólogos creían que las causas de los trastornos que ellos trataban eran biológicos. La locura y otros síndromes menores, como la histeria o la neurastenia, por problemas del sistema nervioso, eran causados por problemas en el cerebro. Los psiquiatras y los neurólogos también creían que existía una base genética para este tipo de enfermedades porque eran más frecuentes en los casos que se daban dentro de una misma familia que en los casos aislados. La psiquiatría romántica sostenía que las causas de las enfermedades mentales residían especialmente en su vida emocional. Los psiquiatras románticos concebían la locura como producto de las pasiones que habían escapado al control racional. En su forma psicoanalítica, la psiquiatría romántica desplazó en gran medida a la psiquiatría biológica. La psicología clínica francesa, Alfred Binet, estableció una marcada diferencia entre la psicología francesa y la de los países vecinos. En Francia, la psicología se desarrolló como un complemento de la medicina. La psicología experimental alemana se concentraba en un tipo platónico de mente humana normal y adulta. Los británicos comparaban la mente humana con la mente de un animal. La psicología francesa se concentró en las mentes patológicas. Algunas acciones, aunque sean de gran complejidad, son automáticas y todos tenemos alucinaciones cuando soñamos. Conclusión. El siglo XIX fue el siglo de conflictos, propios de la época que siguen siendo nuestros conflictos. El conflicto entre el nuevo naturalismo científico y las antiguas creencias en la realidad espiritual trascendente fue el decisivo en el siglo XIX. Los defensores del naturalismo no daban importancia a estos conflictos. Así, la ciencia natural, contundente y optimista, se estableció con éxito y pasó a dominar al panorama mundial intelectual. Del siglo XIX surgieron las tres corrientes fundacionales de la psicología: